buenos días, Panamá. Hoy es jueves 11 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, ayer se emitió el decreto de esta rebaja de 170 productos farmacéuticos. ¿Y cuál va a ser o cómo debe llegar eso a las farmacias a partir del próximo lunes? Las pequeñas farmacias dicen que es insostenible este proyecto, este proceso, que para ellos un descuento del 30% es realmente llevarlos a la quiebra. ¿Qué debe pasar durante toda la negociación de este fin de semana? En un día en el que la Alianza Pueblo Unido por la Vida ayer realizó un encuentro y ha anunciado, uno, que para mañana viernes va a ser volanteos a nivel nacional, el sábado va a ser una vigilia en la iglesia de Don Bosco, el domingo va a ser trabajos de concienciación en comunidades, el lunes 15 y martes 16 de agosto llevará a cabo piqueteos y acción de calle, todo para una marcha que será el próximo 18 a las 4 de la tarde, partiendo de Plaza Porras hasta la Presidencia de la República, exigiéndole al gobierno una respuesta concreta y respeto a los acuerdos de la Mesa Única. Bueno, una buena noticia, la gasolina bajó. Y atención, ¿cómo quedan los precios a partir de mañana en precio por galón? Sería de 4.32, así que cuando vaya a la gasolinera va a ver que, pues si usted te acoge el subsidio va a ser menos. Bueno, sí, porque ya el precio no está por esos 5.25 y hasta los $6 que tuvo, sino en 4.32 la de 95 galones, 4.19 la de 91 y 4.37 el diésel. Esos son los precios que van a regir a partir de mañana, en un día en el que, bueno, se le está cada vez más cerrando el círculo a Pedro Castillo. Ahora es su cuñada quien fue detenida en una de esas permanentes crisis de gobierno que hay en Perú. Don José. Buenos días, Fernando. Bueno, la buena noticia también esa decisión de Standard & Poor's de mantener a Panamá el grado de inversión, pero con perspectiva negativa. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente de Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves 11 de agosto, el octavo mes. Muchas cosas que contarles. Aquí le vamos a decir cosas que yo no veo puestos en su verdadera perspectiva. Pero antes, permítame decirle algunas de las cosas que están en nuestra región que usted necesita conocer para formarse una opinión. Me llamó la atención la reunión que Juan González, el responsable de la política para el gobierno de Estados Unidos para América Latina, en una reunión con más de 2.000 empresarios colombianos. Recuerden que Juan González es un cartagenés. Cartagena, sí. De Cartagena, Colombia. En donde ellos le decían, él le decía a esos 2.000 empresarios industriales, hace 40 años. Unos 40 años nosotros no hubiéramos permitido que Petro hubiera ganado. Y si ganaba, nosotros lo hubiéramos tumbado. Eso hicieron con Allende. Allende lo tumbaron, pero también parte del tumbe de Allende fue que él se cayó. Sí, por la medida que tomó, siendo Arbenz, minoría. Arbenz, yo creo que es la operación más específica que la CIA ha hecho en América Latina. Al explicarle eso, es lo que quiere decir, nosotros nos tenemos que adaptar al cambio. Y América Latina es una reserva importante para los Estados Unidos en términos de todo. Colombia. De todo. Y particularmente Colombia. Pero es que hay algo que yo creo que nosotros estamos perdiendo de vista, y es que el Estado colombiano, a diferencia del venezolano cuando subió Chávez, sí tiene contrapesos importantes. No olvidemos que si no hubiesen existido esos contrapesos, yo creo que Uribe hubiera seguido siendo presidente eternamente, pero existía una Corte Suprema de Justicia independiente. Existen contrapesos que no existían en la Venezuela de 1999, ni en la Argentina de los Kirchner. Es decir, ahora estamos enfrentando un Estado muy bien cimentado. No es casual que Colombia en esos montón de años haya sido un país donde las dictaduras han sido excepciones y no las constantes realidades. Lo importante de entender este mensaje del hombre más cercano al presidente Biden para la política de América Latina es que hay que entender los cambios. Hay cosas que hay que cambiar, pues. No se puede usar los mismos métodos para problemas nuevos. Entonces, a mí me gustaría que usted viera en contexto ahora lo que está pasando en Panamá en el contexto global. Y voy a comenzar por los Estados Unidos,
porque es nuestro principal Socio. y además porque nosotros somos una economía dolarizada. Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Ayer le comentaba que en julio el índice de precios al consumidor había caído en julio en los Estados Unidos por debajo del promedio acumulado. Hablo del índice de precios al consumidor y de la inflación mensual. Lo que alivia la presión sobre la inflación que tiene el gobierno y las medidas que ha tomado el presidente con respecto a las leyes que ha pasado. La ley antiinflación, por ejemplo, va a tener un efecto importante que no está resuelto, pero está en el camino de resolverlo. Entonces los Estados Unidos ha tenido una caída. Eso es lo que usted está viendo cuando le estamos informando. Aquí tengo la tabla que se preparó el MEF sobre petróleo. Está casi prácticamente a $1 y pico de lo que hoy, en agosto, predecía el MEF. El MEF decía que íbamos a estar en $102 y estamos en 100. El petróleo terminó ayer en 91.25. Vamos a la baja. Pero no. Recuerden que eso es un componente. El problema está en el precio de la gasolina, que sí está... Pero también va a la baja. Va muy a la baja. Y también en los Estados Unidos el precio promedio está en 4.15. Y hay estados... 3.97. Que está por debajo de 4, una gran mayoría. Estuvo en 5. Entonces, está pasando una... Y en 8, en California. Sí, pero en la mayoría de los Estados Unidos, el promedio... los promedios tienen una desventaja, que no cogen las extremos. Entonces, por eso uno usa la campana gaussiana. Uno usa la media, la clase modal, la que más se repite, el promedio que más se repita. Entonces, en términos generales, ha habido una caída en el combustible allá y ha habido una caída en el precio del combustible aquí, que es bueno para nosotros. Aunque usted cobre menos, lo que significa es que el Estado tiene que usar menos recursos para financiar el subsidio que le está dando a cada uno de ustedes, de nosotros. Bien, es claro. Entonces se está produciendo una... Eso no quiere decir que la inflación se ha eliminado, no. Creo que se está produciendo un alivio del proceso inflacionario motivado por las medidas que se han tomado. En Brasil, también en julio se produce una reducción del índice de precio del consumidor, mientras en Argentina es exactamente lo contrario, igual que en Chile, que había una reducción del fin de año a 13, a 11, pero sigue siendo altísima. Muy alta. Y en Argentina es incontrolable, igual que en otros países de la región. Venezuela tiene una inflación por debajo de Argentina. Por primera vez en mucho tiempo. Entonces, esto es importante entenderlo, porque la inflación y la revalorización del dólar, o la caída del valor de las monedas latinoamericanas con respecto al dólar, pone más presión a los países de la región. Nosotros, como somos una economía dolarizada, no tenemos ese problema del intercambio de moneda. ¿Por qué le estoy planteando esto? Porque usted ve en la discusión de hoy, en la mañana va a ver, poca gente le va a decir lo que le vamos a decir nosotros. Y que arrancó Fernando esta mañana diciéndose. Standard & Poor's mantiene el grado de inversión, la misma calificación. Triple B, negativo, que es la misma que teníamos antes, que nos da grado de inversión. En medio de le estoy diciendo, esta es la última calificación de hoy. Este sería un titular para todos los periódicos. Debería. ¿Por qué? La importancia de mantener el grado de inversión de la República de Panamá es que el costo del dinero para los públicos y privados baja. Es decir, si nosotros salimos al mercado en este momento, el costo de dinero baja, porque lo que mide los análisis de riesgo es la capacidad de pago de un determinado país con respecto a la deuda que se prevé y la que existe. Entonces, esto es importante para nosotros, porque si nosotros salimos al mercado, tendríamos una tasa muy baja con respecto, por ejemplo, a El Salvador. Que 23. ¿No? O a Argentina, o a la propia Colombia. Entonces, esto es importante ponerlo en el contexto. Las cifras que le dábamos nosotros de crecimiento económico de Panamá en el primer cuatrimestre del 22 indicaban con claridad la recuperación del crecimiento económico. Más se mantenía. Ahora,
Standard & Poor's estima que Panamá crecerá al fin en 5,5%. Hay otras entidades que lo establecen en 7%. Nuestro cálculo, de acuerdo a las cifras que disponemos, está en el 7,5%. Esto es importante para entender entonces y poder analizar en este contexto las medidas que el gobierno está tomando. Ahora se las explico con más detalle, pero póngalo en esto, porque los Estados Unidos ha tenido una mejoría. Lleva 57 días de que la gasolina, los combustibles procesados, el combustible, la gasolina de los diferentes octanajes y el diésel está bajando. Eso es importante. Y el fortalecimiento del dólar es importante para nosotros también cuando nosotros vamos a comprar. Pero cuando nosotros vamos a hacer turismo, que vienen a hacer turismo aquí, no es importante. Es en contra de nosotros. ¿Ven? Entonces, esto es importante para comprender en el contexto y no perdernos en las hojas. Bien. 2. Cuando usted mira ahora las otras potencias, usted mira a Inglaterra. Boris Johnson anoche declaró que, anoche de Inglaterra, que él le iba a dejar al próximo primer ministro, que es de su partido, que quiera de los dos, que sea la señora o el señor que está compitiendo por la dirección del Partido Conservador, el problema de la inflación y el problema del combustible que dejó sin control en Inglaterra. Inglaterra tiene un problema de inflación fuerte y un problema de credibilidad en el sistema. Bueno, lo que hizo fue cambiar el primer ministro. Sí. Esa es la ventaja de la democracia. Pero Europa también tiene un problema, igual que lo tiene Alemania, por la inflación, que amenaza. En los Estados Unidos, además del problema económico que lo ha venido manejando y administrando el presidente Biden, ahora, con éxito, al pasar varias leyes en esta semana, la ley de antiinflación ya pasó al Senado, que era lo más difícil, a la Cámara y para la firma del presidente de los Estados Unidos, la ley de los microchips, por ejemplo. Son cosas importantísimas que está haciendo en el sentido correcto en el largo plazo. La ley antiinflación intenta bajar el déficit fiscal enormemente. Bien. Y todas las inversiones que se van a hacer en infraestructura para impulsar la emisión de carbono en casi 40% dentro de los próximos 30 años. Esta contrasta con algunas cosas que estamos haciendo nosotros en nuestro continente. Esta variación que se dio en la inflación en Brasil ha favorecido a Bolsonaro. La diferencia entre Lula y Bolsonaro sigue siendo a favor de Lula da Silva para el candidato a presidente, para ganar las elecciones, y Bolsonaro ha cortado esa distancia. Pesa sobre él todavía fuertes problemas económicos, la gran cantidad de gente que vive en la pobreza, que no tiene acceso a la comida. Y Lula, aún en este momento, mantiene la mejor opción. Por eso que la economía es la base fundamental de todo este problema, Fernando. Si usted se fija, los problemas que usted enfrenta y que enfrentamos nosotros, Fernando, usted, yo, todos, giran en torno a qué cosa? A la economía. No giran en torno a la política. No giran en torno a quién es el candidato presidencial en el 2024. Para llegar al 2024, los panameños tenemos que pasar 2 años. Tenemos que pasar el 22, bien complicado, y el 23. Por eso es tan importante la clasificación que Standard & Poor's, y les recomiendo que se lean el informe de Standard & Poor's sobre la economía panameña. Eso es importante entenderlo para saber dónde estamos parados. Pero otras cosas además están pasando. Observe lo que está pasando en las regiones de conflictos. En Rusia, la situación de la guerra entra en sus 5 meses y medio. Y Vladimir Putin comienza a sentir el peso con fuerza del desgaste que produce esa guerra a él y a la nación rusa. A él en lo personal no, hablo de él como dirigente y con lo que ha creado en el mundo. En donde más de 80.000, de acuerdo a cuál cifra usted tome, la cifra de soldados rusos muertos o heridos es elevadísima, miles de soldados. Y los muertos no se pueden ocultar. En una sociedad abierta como los Estados Unidos,
nunca pudo ocultar los muertos de Vietnam. Putin lo podrá ocultar porque los medios de comunicación están bajo su control. Por favor. Y China termina sus operaciones militares como se lo habíamos previsto. No puede ir más ahí de ese momento y puede seguir con las amenazas. Hoy Taiwán continúa con su... El problema de China ahora es que la diplomacia china pasó de la diplomacia que le permitió un crecimiento y un mercado enorme a una diplomacia agresiva que la pone ahora en enfrentamientos políticos, económicos y financieros con el mundo occidental. Eso va a Estados Unidos, a Europa, América Latina y parte de África, que no lo tenía antes y permitió que muchas inversiones de Europa y de Estados Unidos se movieran a China. Ahora se va a producir el reverso. Y esto va a crear un problema de ajustes fundamentales. Igual le va a pasar a Turquía. Yo quiero que usted sepa que el señor presidente Erdogan enfrenta una de las crisis más profundas y más largas de la historia. Porque no se dio el cambio de gobierno. No, además de no se dio, su política económica fue tan divagante, que viviendo y trabajando para la grada, que llegó un momento en que no supo cómo controlar la ira y como hemos dicho hace un momento, la inflación, el precio de las cosas, el desempleo, esos son los problemas del mundo entero. Claro, Tuvimos 2 años encerrados, ¿qué más esperamos? Le voy a dar una noticia, que esto no la ve en ningún lado. Las elecciones en Kenia que se dieron esta semana. Kenia, si usted mira sus problemas, inflación, el problema del crecimiento, el problema de la pandemia, el problema del combustible, son los mismos de todo el mundo. Sí. Fueron un proceso electoral y aparentemente en las primeras llegadas de balotas de la administración estaba ganando el candidato de la oposición, Raila Odinga, que estaba apoyado por el presidente del país. Y el candidato oficialista, William Ruto, estaba por debajo, por 6 puntos. Hoy están tan pegados que es difícil decir quién va a ganar. Wow. Y toda la discusión giró en torno a la economía, a cómo resolver el problema que estamos manejando. Cómo producir empleo, cómo reducir la inflación, cómo lograr ampliar el comercio y cómo mejorar la institucionalidad. Eso es lo que se enfrenta Petro, que ya presentó la reforma fiscal. ¿Por qué le digo esto, lo que está ocurriendo? Eso es lo que nos va a sorprender a nosotros en el 24, pero para llegar al 24 tenemos que pasar por el 22. Sí. Terminar el 22. Sí, tenemos que terminar el 22. Son meses larguísimos, ante problemas muy complicados. Entonces, en este escenario mundial, hay que prestarle atención. Mire lo que pasó en Cuba. En Cuba, que hoy celebramos satisfactoriamente de que ese país ha logrado controlar El incendio de Natanz. el terrible incendio, pero no lo ha eliminado todavía, no está finalizado. Lo que ha encontrado el gobierno cubano, de fuentes cubanas, directamente, la hemos tomado de Cubavisión, las imágenes que se presentan es una destrucción en las bases de los cuatro tanques que se quemaron y que además destruyeron las calles y han tenido que construir calles, pero salvaron la termoeléctrica. Pero Cuba, aunque se la salvara, tiene un profundo problema económico que se ha agudizado porque la principal base de la economía es la energía. Y no tienen. Listo. Bien, a la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. Este problema de la medicina, este problema de los subsidios, cómo debemos manejarnos nosotros. Un país que tiene las mejores posibilidades de desarrollo de la región latinoamericana, sin duda alguna. Así es.